si queréis podemos comenzar por el de Papini. Claro, vamos Claro, Papini, Papini y Borges, ¿no? Porque Papini y Borges, Sí, porque ahí claro, hay claro. un... Papini, Borges y mucho más. Y mucho más, sí, yo nunca porque había tiene... leído Papini y el cuento, bueno, de hecho en este caso en particular, yo que a mí me encanta Borges y tal, yo diría que el de Papini me parece que tiene más entidad, tiene más, yo qué sé, tratándose de Yo lo mismo, sí, básicamente, de la misma idea, Mm. es un cuento más conseguido, más redondo, más... Es la impresión no, que tengo, ¿no? incluso más poético también. Tiene un vuelo poético Mm. muy bonito, muy... Sí, yo pienso que muy... la alegoría, bueno, el tema este del estanque, ¿no? Y también el hecho de no hablar, porque en el de Borges habla del mismo, ¿no? De hecho, habla de él ya como un escritor hecho, tiene un punto autobiográfico, y en cambio en el otro te mueves absolutamente en una fantasía, ¿no? Yo a Papini sí lo había leído algunos cuentos anteriores, pero no recuerdo. Tenía en Cuba una edición de las obras completas, un volumen, y como tantas cosas eh, fue devorado por las manos del olvido. Y entonces, pero sí, tampoco es que lo haya leído mucho, ¿no? Y lo leí justamente a partir de Borges, porque vi en las referencias que la biblioteca personal tenía eso, y este cuento en particular no recuerdo haberlo leído, quizás sí, pero bueno. Eh, no, el cuento a mí, ya digo, me gustó mucho el lenguaje poético y todo eso, y sobre todo me gustó el trabajo del tema del doble, ¿no? Que es, digamos, hoy he descubierto un libro que después les pondré exactamente el título, pero que está muy bueno, que se llama, es de un francés, donde trabaja, bueno, este tema lo ha trabajado, es mucho más rico de lo que yo me imaginaba, es una locura lo que hay con esto, porque eh, no solo literariamente, sino ya a nivel de filosofía y de conceptos religiosos y todo eso es un fenómeno. Y entonces hay un libro que tiene un capítulo dedicado al tema del doble y todo eso. Ahora les digo el título, es de un francés, eh, y vamos a ver dónde está. Bueno, el caso es que de los temas del doble, ahora les digo cuando lo encuentre, del tema del doble, yo me he leído, en este caso, he estado buscando la cantidad, bueno, algunos de los tantos cuentos que hay de relatos y cosas basadas en el doble. Y, por ejemplo, tenemos el retrato de Dorian Gray, luego Orla de Maupassant. Luego hay un libro, hay un cuento que lo tengo que buscar, que creo que estaría bien también. En algún momento que le dediquemos más tiempo al tema del doble, un relato, no sé si es un relato o una novela de Hoffman, Las aventuras de la noche de San Silvestre, que también trata el Ese tema. está, yo lo leí cuando estábamos en la universidad y está bien, o sea, yo lo recuerdo con gusto. Igual que el de Poe, el William Wilson también está ahí. Ese es el siguiente, que es el de William Wilson de Poe, que también trata este tema. Después hay un libro que yo no conocía, que es de un alemán, que se llama La historia de Peter Schlemihl, de un tal Bon Chamizo, que es se ve que es como bueno, trabaja este tema es el hombre que vende su sombra, cambia su sombra por una fortuna, y es un poco el tema después de Fausto y todo esto, y se da cuenta de que se la ha vendido al diablo, ¿no? Luego hay un tío que se llama Hans Heinz Eber, o Ewerth, un alemán que tuvo cierta afiliación primero al principio con el partido nazi. Se llama El estudiante de Praga, también tiene un libro sobre este tema. Luego, Es que bueno, yo, a ver, yo no sé en última instancia de dónde vendrá, pero se ve que el alemán es el que tiene, porque la palabra incluso que se suele usar, que es doppelganger, no sé cómo se sí, pronuncia, es el término es, alemán para este tema. sí, en este libro explican eso, que les estaba
hay origen alemán, pero también tiene varias vertientes y varias maneras de tratar el tema, pero incluso de los griegos, los neoplatónicos, dicen que consideraban, dice que el doble equivale a perder la dicha de la propia alma, porque, bueno, todo esto luego, que tiene que ver también con el reflejo en el agua, el tema del narciso y el tema de los espejos. Hay mucha tradición también, mucha mitología con el tema del espejo, que de hecho el Borges también trabaja mucho ese tema, y se creía en la antigüedad que el verse en un espejo o ver la propia imagen de uno reflejada en un espejo, podía el alma transmigraba o se trasladaba a esa imagen. Y entonces esta creencia, que ya luego incluso me recordó al poema aquel a un fragmento del sitio en que también se está, de Eliseo Diego, que dice: ella siempre lo dijo, tápenme bien los espejos que la muerte presume. Mi abuela siempre lo dijo, guarden el pan para que haya con qué alumbrar la casa. Mi abuela, que no tiene la pobre casa ya, ni cara. Mi abuela, que en paz descanse. Esto de que tápenme bien los espejos que la muerte presume es una referencia clara y directa a esta llamémosla superstición o mitología, yo que sé cómo llamarla, y todos sabemos que Eliseo era también un ávido lector de la literatura inglesa y de toda esta gente, probablemente también alemanes y todo eso. Pero lo que te quiero decir con esto es que no está claro el origen exacto, que sea alemán, porque hablan también de tradición al norte anglo y también parte celta. Y bueno, luego esto de los neoplatónicos que lo van adaptando. Y toma fuerza aquí en Alemania también, en toda esta mitología alemana, pero después ya cada uno lo va trabajando a su manera. Entonces también este hombre habla de dos supuestos dobles, ¿no? De dos supuestos, porque el término, dice este hombre que el término perdió fuerza cuando por el cristianismo, por un tema lingüístico, en la palabra alma cobró un significado diferente, que vendría a ser, en principio sería como el alter ego, ¿no? Es decir, esto del doble tiene que ver sobre todo en la mayoría de los mitos con el tema del alma y de lo que sucede después de la muerte también, ¿no? Y entonces este supuesto doble, es el que tiene contacto, digamos, con el mundo diferente al propio, ¿no? O el otro mundo. Y entonces ahí hay distintas vertientes, uno va por aquí o por otro lado. Entonces, bueno, para seguir con la lista, para que vean también cómo han ido tratando el tema literariamente, estábamos hablando de nuestro querido Stevenson, con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Luego Borges tiene varios cuentos, el que nos hemos leído es uno de ellos, pero tiene varios. Luego está el tema de los gemelos y de los supuestos socias. Creo que es otra manera de nombrar el doble que lo trata, por ejemplo, Shakespeare en la Comedia de las Equivocaciones. Luego está otro cuento de Hoffman, se llama Los elixires del diablo, que también trabaja este tema. Luego Dostoyevsky tiene directamente una novela que se llama El Doble, ¿no? Luego hay un cuento de Andersen que también trabaja el mito, que saben que Andersen trabajó todos estos mitos, se llama La Sombra. Luego Saer, mucho más acá en la literatura argentina, hay un libro que se llama Cicatrices, que es un personaje que ve a su doble y empieza como que a perseguir, a ver, lo ve por la calle, ¿no? Y luego está El hombre duplicado también, de Saramago, El vizconde de Mediado, de Ítalo Calvino, y hay un paisano tuyo, Enrique, que tiene un cuento que se llama Doblaje, que es Julio Ramón Ribeiro.
Julio que Ramón. este también creo que podríamos también mirarlo en algún Bueno, Julio momento. Ramón Rivero tiene muy Entonces, buenos cuentos también, sí. sí. Bueno. Entonces, otra de las cosas que se dice, que eso lo menciona Borges, que es increíble, que este libro que ya te digo que descubrí, muchas de las cosas que dice ya Borges las había leído. Yo no sé de dónde lo sacaba, pero entonces, por ejemplo, Borges habla en el prólogo de este libro de Papini y en el epílogo del libro de Arena, que es donde está el cuento del otro, habla de este tema del doble. Entonces, mira cómo dice Borges. Dice, el relato inicial, refiriéndose al otro, retoma el viejo tema del doble, que movió tantas veces la siempre afortunada pluma de Stevenson. En Inglaterra su nombre es Fetch, o de manera más libresca, Ride of the Living, que sería como el fantasma de lo que vive o de lo que está viviendo. En Alemania, Doppelgänger. Sospecho que uno de sus primeros apodos fue el de alter ego. Fíjate que ya vos estás hablando de esto aquí, cuando esta aparición espectral habrá procedido de los espejos del metal o del agua, o simplemente de la memoria, que hace de cada cual un espectador y un actor. Mi deber era conseguir que los interlocutores fueran lo bastante distintos para ser dos y lo bastante parecidos para ser uno. Valdrá la pena declarar que concebí la historia a orillas del río Charles, en New England, cuyo frío curso me recordó el lejano curso del Ródano. Es decir, que ya él ahí está refiriendo, se ve que es un tema que él ha estudiado un montón de veces. Entonces, ya para centrarme en el relato en sí, a mí me gustó el tratamiento del relato porque yo no había visto el tratamiento del doble de esa manera hasta ese cuento. Normalmente el doble es una persona que se te parece o es por ejemplo, el caso de William Wilson es como una especie de conciencia, de mala conciencia, ¿no? Es como el tío que lo incita a él, al propio William, a hacer las cosas que William no quiere hacer, como sería la voz del diablillo, ¿no? Luego, el otro tema también, como lo ha tratado Stevenson, que es eso, ¿no? Digamos, la parte negativa del otro. Sin embargo, aquí se sale un poco de eso y se va más por esto que hablábamos del espejo y de la creencia. Había otra creencia que Borges lo menciona también, que dice que si veías un doble, si veías una persona que se te parecía, es que ibas a morir pronto, ¿no? Había también ese temor de que no, de no ver esa imagen, porque podía irse tu alma o significaba que ya te tocaba partir. Entonces, en ese sentido, a mí me gustó ese tratamiento de ese tema y cómo él lo trata y cómo lo lleva también al plano digamos, de su superación personal. Sin embargo, no sé lo que creen ustedes. A mí hay una cosa que me llamó la atención porque todo el tiempo bueno, de hecho el narrador, que es el yo futuro, digamos, el más evolucionado, siempre acaba negando o acaba despreciando a ese yo pasado, ¿no? Sin embargo, a mí me faltó que ese yo pasado también pudiera negar al futuro, porque se supone aquí, se da por supuesto de que un ser futuro tiene que ser superior a un ser pasado, y no precisamente, ¿no? Y entonces en ese sentido, a mí me hubiera gustado que estuviera más equilibrado esa negación, porque como mismo tú, que vienes del futuro, me puedes negar a mí, yo te puedo negar a ti también y puedo decir, mira, Es que yo creo que precisamente, no solo los dos cuentos, en mi opinión, a lo que van precisamente es a eso, a, a cuestionarse de alguna manera el
el envejecimiento. No lo digo en un sentido peyorativo, o sea, del individuo. O sea, y por eso es que tanto en el caso de Papini, probablemente en el caso de Papini más, siendo un hombre que por lo que parece cambió de posturas, de ideología, de ideas muchas veces en su vida. O sea, probablemente si hubiera escrito otro cuento mucho tiempo después, hubiera sido el de varios años después el que hubiera negado y se hubiera burlado y hubiera renegado de ese futuro de este cuento. O sea, Bueno, de hecho él me lo imagino que insinúa ese ahí. hecho de cambiar tanto de ideas y de visiones y de tal, es el que lo haya conducido precisamente a hablar a escribir este cuento. O sea, decir, no me reconozco en aquel hombre que fui hace, en ese caso, solo 7 años, no como en el de Borges, que la diferencia es básicamente toda una vida, ¿no? Sí, Eh, sí, yo creo pero de lo que que se trata es de eso, o sea, de ver el cambio o sea, es lo que dice Borges, yo que tantos hombres he sido, o sea, que uno no es una sola cosa, sino que a lo largo del tiempo uno, uno es varios. mm, no, Yo creo que eso es a lo que van los dos, básicamente. y la decisión de ambos de escribirlo desde la primera persona ya mayor, ¿no? O sea, esa es una decisión clave porque definitivamente el cuento tiene como intención básica eh, reencontrarse con la juventud, ¿no? No la juventud reencontrarse quizá con su futuro, ¿no? Que sería también interesante, ¿no? Ver si se ha hecho algún tipo de relato en el que más bien es el joven el que de pronto se encuentra consigo mismo muy mayor, ¿no? Ese sería otro tipo de doble, ¿no? Pero en este caso, Sí, 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 en y sería ambos, interesante. es la Sí, persona mayor que además con tiene como un tono prudente bastante sugerente, ¿no? O sea, en ambos casos es una persona mayor que se nota más mesurada que ese personaje que se encuentra, que es más romántico, más, ¿no? sí, pero al mismo tiempo, si nos ponemos filosóficos, podríamos decir que por esa misma razón, más feliz, ¿no? Eh, porque El más por joven. eso De te hecho, digo creo, que Sí, porque yo no, creo, además el claro, personaje que narra la historia no la narra desde una satisfacción ¿no? Es como, es más bien un acto como es una forma de nostalgia el cuento también, o sea, en cierta forma, ¿no? Un poco así, en el caso de Papini, quizá no es más el la de intención, Borges. más el de Borges, claro, porque quizá en el sí, caso de de verdad. Papini la primera parte, la primera línea del cuento ya te dice que en realidad se encuentra con eso sin ninguna intención, ¿no? O sea, que en realidad lo que él buscaba era simplemente reflejarse en un estanque, creo, quería verse en el agua, tenía como ese Recordar capricho. aquel pasado en el cual él se reflejaba en aquella Sí, ciudad pero alemana, entiendo. sí, pero es que la primera línea de ese, es que ahora no lo tengo aquí, espera, lo voy a abrir. La primera línea es muy sugerente, ¿no? Porque en cambio en el caso de Borges, como te decía, ¿no? Ahí se nota más claro esa intención más evocativa, ¿no? De la juventud, ¿no? Y en el caso, como tú dices, de Papini, ¿no? Es más algo surrealista que sucede y que le encuentra a él con su pasado, pero no con una intención, digamos, de evocar, ¿no? Imagina que yo creo que en el caso de Papini no lo escribió particularmente mayor. No lo sé, ¿eh? Mm, Me da la impresión. O sea, él habla de aquel jovencito y además, solo ha pasado 7 años. además es eso, ¿no? Como tú dices, que son solo 7 años. O sea, el relato va más de encontrarse con uno mismo, pero en un sentido más de doble. El otro es más encontrarse con su pasado. Está claro, porque además Borges hace que yo creo que es lo que le quita un poco al cuento, ¿no? Que él, al ponerse él también como figura, de escritor, entonces hace un muy autorreferencial el relato. En cambio, en Papini eso no sucede, ¿no? A mí eso me genera un efecto diferente, hace que algo cambie en los relatos. No sé qué les ha parecido a Eh, ustedes. no, yo no sé si esto que decías del narrador de ambos cuentos, no sé si os ha pasado algo con el cuento de Borges, que ha habido un momento en que, claro, ¿cómo sabe? Porque todo el tiempo el narrador, que se supone que es este Borges viejo, Mm, está narrando como si viera las cosas. Y claro, y hay un momento incluso que dice, yo me quedaré ciego, te quedarás ciego, ¿no? Le dice al joven. Y tú dices, uff,
¿aquí qué está pasando? ¿Cómo es posible que este tío que está narrando y que es ciego puede ver todas las cosas que suceden? Incluso hay un momento que dice, vi cómo hacía no sé qué cosa y sacaba. Y la solución está en que el problema es que él, como Borges mayor, es un sueño. Ahí es donde Sí, salva sí, ese tema. sí, sí, Porque eso es lo claro, que... si Sí. él dice, yo no sé si yo lo estoy soñando a él o él me Mm, está soñando a mí. sí, Y entonces en ese hecho de suponer que él como narrador es un sueño, es lo que salva el posible error es el que recurso. pudiera tener en este caso. Y eso lo Sí, hace mucho más grande al relato porque, claro, el narrador es un ser soñado, que sí. esto ya sería como el tío que me está contando el cuento es un, es un sueño, es una alucinación. Es una locura esto, ¿no? Porque ya te digo, y eso Mm. me llamó la atención porque dije, ¿cómo juega esto aquí? Y claro, él nunca te dice que él es el sueño, pero te lo deja como posibilidad. No, pero Y al final de alguna forma sí lo Mm, afirma, si no me sí, equivoco. sí está. Es que si no, no, claro, si no pasaría esto, sí, que... pero a ti te quedaría como lector al leerlo desde la perspectiva del narrador futuro, como Claro. que el soñado es el joven, Mm, pero es que no es así, ¿no? no, 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 el Y soñado es entonces, él, claro. es que es No, brutal. el cuento tiene, en mi opinión, menos entidad, que no quiere decir que tenga menos calidad, ni mucho menos. No, no, no. Como es un cuento ya del libro de arena, que es de, si no me Sí, equivoco, ya es el esto último es libro de cuentos de el Borges, último donde libro de además él Borges. dictaba, ya él no podía escribir, ni mucho Mm, menos. En ese sentido, es que yo lo veo un poquito como menos elaborado, o va más a lo básico, al esqueleto, ¿no? mm, Me parece un cuento muy potente, igual, sea como sea. Pero es ya este señor que siempre ha sido un tipo que escribe con una concisión increíble, aquí ya eso está llevado al extremo. Está básicamente los huesos, lo mínimo indispensable. Sí, la En ese historia, la sentido es que historia. yo, pero es mm. potentísimo, o sea, No, no, el relato, claro que está muy bien. Igualmente que los dos, me parece que ambos, claro, además podemos Sí, encontrar semejanzas, pero definitivamente cada uno es un relato que obedece a unas cosas universales, quizá iguales, pero a nivel particular a cada una tiene su claro, tiene punto, ¿no? Su matiz. Sí, a mí, aunque yo digo, bueno, en el caso de Borges, yo creo que equilibra más, ¿no? Le da más equilibrio en importancia mm, a los dos yo es que yo creo que en que, o sea, Papini. aquí es donde me parece interesante porque ese es uno de los matices, ¿no? La manera en cómo se encuentra con el yo distinto, porque en este caso es evidente que es el mismo, hay un reconocimiento inmediato, hay una identificación de Borges con Borges, ¿no? Y en cambio en el otro caso no, en el otro caso al principio tú no sabes realmente si es él, sabes que hay algo ahí en el agua, ¿no? Pero hay como una cosa más desnaturalizada que de pronto se va convirtiendo en el mismo, ¿no? Él se va identificando y al final sí, ¿no? Y bueno, pero hay como, es bastante más, no sé cómo decirlo. El de Borges es más, sí, al ser fantástico es más realista a la manera de contarlo, ¿no? Lo otro es como, desde el inicio es una clave muy fantástica, ¿no? Tú te ves en el estanque y de pronto pasa algo, ¿no? Te quedas, algo de ti se queda ahí atrapado. Eh, No, y hay lo algo- curioso es que además son dos seres extemporáneos. En otras versiones del doble, no, los seres no son extemporáneos. En sí, William Wilson, por ejemplo, convive. En, 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 Jekyll y Mr. sí, Hyde en Jekyll Hyde también. conviven, yo qué sé, en Dorian Gray de algún modo. Bueno, en Dorian Gray tiene más de esta vertiente de especular, digamos, Mm, de Borges y de Papini, pero a mí lo curioso lo que me llamó la atención fue eso, que es un doble, pero son dobles de otra época,
que podrían ser incluso la misma persona. Es decir, que Sí. aquí el doble está un poquito, Ujú. eh, No, y el no es juego, tan doble como puede hacer en otras historias, ¿no? sí. Donde sí tú ves una persona y dices, joder, este tío no soy yo, o Ujú. este es otro tío, diferente de mí. Es que yo creo que eso es Aunque lo que dice Papini. O sea, Mm. ese que era yo, lo encuentro completamente, lo encuentro, es otro individuo. O sea, yo me asombro de ver cómo podía yo pensar de semejante manera y sentir de semejante manera. Sí. Que no obstante, si no me equivoco, en el cuento lo acusa incluso de cierta pasión, de cierto, Mm. eh, sí, sí, que digo yo, pues Es han pasado un... 7 años y sigue siendo exactamente así. A lo Mm. mejor con otras ideas, pero sigues teniendo esa Sí, misma, no la ¿no? Y de serenidad que hecho, tiene el Borges mayor, sí, con no el que el tiene. Borges claro, mayor vemos, no, tú sigues siendo un tipo que se aferra, que se Y, apasiona, y hay un que, rechazo a lo que iba, o sea, hay un rechazo de la identidad mucho más pronunciado en el relato de Papini que en el de Borges, porque en el de Borges más bien hay una alianza con sí. sí. con el uno Y mismo. como una especie de recomendación, Claro, es más, le como recomienda, ya ¿no? El otro verás, ya no, el otro verás, lo ¿no? quiere eliminar. Tiene que ver más con esto que decíamos de Exacto. lo que decía Mauricio al principio, ¿no? De que el doble ha tenido de forma clásica mucho que ver con la siniestra, como dice aquí el Jordi Bayo también, la siniestra premonición de la muerte propia, ¿no? O sea, en el primer caso, en Papini, hay ese elemento, ¿no? De que, de que verse con uno mismo del pasado de alguna forma es la premonición de su muerte, ¿no? De hecho, lo rechaza, Y, pues, no, ¿no? y en el caso de Borges más, porque claro, ahí este ser ya es como el supuesto Borges anciano que está esperando. Pero fíjate que no hay ningún tipo No, de no hay miedo, no referencia. hay... No, 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 hay no, no. ecuanimidad. Por eso, eso es lo que digo, ¿no? Que por más que haya este artilugio final del sueño y todo, que bueno, puede ser más espectacular el tema, pero en realidad, si te centras en el relato del doble, que es lo que hay otro tratamiento del yo con el yo, ¿no? A eso, en ese sentido, en Papini hay como un rechazo y en el caso de Borges hay una alianza, ¿no? Y eso es curioso. A mí me ha parecido curioso esa parte. Luego también, en el de Borges, por ejemplo, él se complica más para mí, porque en realidad al ser sí él mismo, pero de una forma tan, no sé, tan real, tan realista, cómo esa vejez suya, el encuentro no afectó, ¿sabes? El hecho de que de que el futuro aparezca en el pasado y lo interrumpa, ¿no? Cómo cambia definitivamente el destino, ¿no? Es decir, entonces, claro, hay un momento en el que lo piensa, ¿no? Y lo narra de alguna manera, me parece, Borges. Dice algo eh, como que yo no recuerdo. Es justamente ahí cuando introduce lo del sueño, me parece, que es cuando dice que él no recuerda la vez en que se encontró con él mismo de Claro, viejo, ¿no? Y así lo claro, resuelve. claro. Pero era curiosa ese punto que Sí, Papini, si te das cuenta, no tiene por qué, ¿no? Está en sí, otra es que dimensión, ¿no? Papini yo lo veo más como eso, como un ser espectral, y de hecho él lo deja ver así Exacto, sí, sí. como que fuera su alma, ¿no? Él dice, es Para mí como el mi alma. caso de Papini es básicamente una metáfora. O sea, Ahí para mí está. yo, como yo leo el cuento, es un señor que llega al pueblo donde él estudió, o a la ciudad donde él estudió, a la pequeña capital esta, Sí. alemana, pero pienso que es, y simplemente el hecho de regresar allí le trae una serie de recuerdos que él describe como ese encuentro con el doble y tal, pero en realidad es simplemente él con su memoria, con sus recuerdos, y ya está. Para mí es totalmente metafórico. Sí. Metafórico es el hecho de recordar el pasado y verse a sí mismo y decir que, en última instancia, qué tonto era, Qué insoportable, que, ¿no? Cuando, exacto. además él lo hace un Tanto que, personaje más. tanto que, no, tan insoportable que me resulta insoportable a mí mismo, ¿no? Sí, 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 ese es No, justo y el ya de punto. hecho, es que es más, y por eso te digo que en el caso de Papini no realmente le da poca oportunidad
se da poca oportunidad a sí mismo cuando joven, porque es que no deja que el pobre Papini de joven reaccione, ¿no? Y de hecho el tío lo acaba. En cualquier caso, el propio Borges renegó de su juventud, de su obra de juventud, y también con bastante, o sea, él vetó una serie de libros de sus obras completas, él renegó de todo eso, más allá de que pudiera en algún momento hablar sobre aquello. Él tuvo aquel famoso, que lo menciona Los aquí, libros rojos, ¿no? los himnos rojos, Sí, es un libro ese. real. O sea, y él renegó de todo eso. Él dijo, yo era un idiota, o sea. Claro, tiene ahí, ¿no? Se nota una intención de... Oye, respecto a esto que decías, Mauricio, de Hoffman, los cuentos estos, aquí también menciona Coppelius, El hombre de arena, El reflejo perdido y El misterio de la casa desierta. Y luego el William Perfecto. Bueno, Wilson también. luego todo eso lo buscaremos. El libro se llama, lo he encontrado, se llama Hadas, Brujas y Hombres Lobo en la Edad Media. Es de un tal Claude Lecuté. Aquí, Y mira, y aquí en este caso... este hombre dice que el mito del doble también tiene que ver, derivó también el hombre lobo, ¿no? Que Sí, es claro, un, es que es es un como doble sería como también. una Es como versión, claro, Jekyll y Mr. Hyde. De hecho, exacto, Mr. Exacto, Hyde es ese, una especie de exacto. werewolf. exacto. En este caso Entonces, también bueno, dice perfecto. que de William Wilson, mira, aquí tiene una solución diferente también, ¿no? Cuando el protagonista intenta asesinar a este socio impostor, descubre aterrorizado que se ha asesinado también a sí mismo, ¿no? Nadie puede escapar jamás a su sombra. Entonces como que esto es comparativo, sería interesante también volver a leer este cuento porque tiene que ver con una solución diferente a Papini, ¿no? Sí, O sea, eso es lo que ya te digo. siendo Yo hasta ahora no había visto. ambos queriendo eliminar el pasado, ¿no? Sin embargo, en este caso es una condena, ¿no? Yo como donde único había visto este diálogo tan directo con el pasado, había sido en Borges, pero a diferencia de Papini no lo mataba, digamos, y no acababa renegando del tanto y por eso me resultó más llamativo y interesante que no, es novedoso en Pero ese Papini aspecto. no es que quiera eliminarlo, simplemente se quiere librar de él. O sea, Hombre, él lo deja allí, lo deja allí tirado, o sea, allí va, o sea, no ya, recuerdo si pero al final se va de la ciudad no, o lo acaba ahogando en lo el ahoga. lago. Y sí, lo acaba A ahogando. Ah, ver, sí, es pero verdad, sí, 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 sí. es que Sí, creo que al final lo y lo mata, coge. diga. Además, se veía venir también. Sí, es Lo verdad, No, va a sí, no, sí, llevar sí. hasta el estanque y lo. estaba Sí, haciendo lo méritos deja. el chico. Sí, estaba que no se soportaba ni un poquito más, ¿no? Sí. Que, por favor. No, muy bien, ¿eh? A mí, ya te digo, me gustó y sobre todo el tono lírico que tiene. Borges habla mucho de eso. En el prólogo que le hace Borges al libro de justamente de Papini, habla de que le debe mucho a Poe, pero que hace eh, lo que en Poe podría ser, digamos, algunos juegos de alucinación, de la imaginación, en Papini se centra mucho en el carácter poético y lírico de la realidad, Mira, ¿no? Y de la mira, imaginación. acá está el momento en el que después de algunos, espera, creo que es, empujé su cabeza bajo la superficie y la sostuve quieta con toda la energía de mi odio exasperado. Él intentó resistirse, sus piernas se agitaron violentamente, pero su cabeza, espera, pero su cabeza permaneció bajo el remolino trémulo del estanque. Después de algunos instantes sentí que su cuerpo se aflojaba y debilitaba. Entonces le solté y cayó aún más bajo hacia el fondo del agua. Mi odioso yo pasado, mi ridículo y estúpido yo de otros años había muerto para siempre. Abandoné con calma el jardín y la ciudad. Nadie me molestó jamás por este hecho, ¿ves? O sea, a él nadie le Y molestó jamás por ese quedó este a hecho. gusto, En el se quedó a cambio, gusto. en otros, sí, sí, no.
Pero es interesante porque es como él postula una posibilidad de eliminar realmente tu pasado. Claro, En claro. cambio hay otros que eso es Sí, imposible, Borges, que siempre en el caso de exaltan, Borges, mira, fíjate, exacto. que se plantea En el caso incluso de Borges que le sale ese, oye, que tú tienes el libro, sí, sí, tal, es hay otro como algo que tratamiento así de la memoria, hay otra historia, claro. te pueden Pero, pillar por ahí, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que hayas escrito esto, no? sí, luego le Este se lo quita de dice, encima luego de directamente. hecho menciona el doble de Dostoyevsky, ¿no? Porque él le dice que lo ha leído al maestro, ¿no? Le Sí, llaman el sí. maestro. Y el otro le dice, ¿y qué más has leído del maestro, no? Y le recomienda ahí un libro. Bien bueno, Borges, Aquí, pues. ¿Qué decías, Alejandro, antes de No, que no, cayera decía la eso, que guillotina? Para Borges no hay un conflicto, o sea, ese Borges que es el mayor Ujú, sale de aquel, o sea, sí. naturalmente, digamos. Ujú, El otro se molesta, el otro se altera, incluso se llega a matar a sí mismo de alguna forma, sí. porque es una persona eso, que es más de pasión, de tal. De hecho, Borges a lo largo de su vida, de alguna manera, se burla, creo que no llega a condenar, pero sí se burla del Borges joven, apasionado, Mm. que escribía aquello, que le gustaban los arrabales y la desdicha, cuando ya de mayor le gustan las mañanas del centro y la serenidad, creo que es como él dice. Eh, Qué bueno. pero sin mal rollo, Sí, sin asumiéndolo, rabia ni ¿no? nada, o sea, sí, normal. con la, Sí, bueno, no sé cómo de decirlo, con hecho la serenidad, por no él decir cinismo, utiliza la que te ceguera. concede Pero la yo no experiencia. lo veo como No, cinismo, no, no por sé. eso te digo, pues, no podemos decir que sea cínico. No, pero incluso utiliza cuando él habla de la ceguera, por ejemplo, que de alguna forma también es una metáfora que él utiliza para referirse al paso del tiempo, ¿no? Cómo no, para él no es algo traumático, sino que es algo que va paulatinamente se va apagando la luz, ¿no? Entonces como que él tiene tiene una manera de ver la vida así, ¿no? Un poco estoica, digamos, en plan, ya está, algo así. Pero Estoico creo que le hace más justicia que cínico, sí. Sí, es un sí, poco pero ese posicionamiento sí, de que ya yo yo lo encuentro sé a dónde vas. más cínico en por ejemplo, pero ya aquí nos salimos un poco del tema, ¿no? Pero más cuando él habla en entrevistas respecto a algunas preguntas, sí que practica una especie de cinismo, ¿no? Para burlarse un poco. Pero en realidad el Borges escritor lo veo más de cara a este tema, que es la memoria y el paso del tiempo, más estoico, ¿no? Tiene esa filosofía más de... Sí. No, y esto que decíamos de la comparativa temporal de una misma Ujú, persona sí. nos lleva a nuestro querido Billy Pilgrim. A nuestro querido Billy Pilgrim también, que es esa posición de que ya él ningún hecho le asombra porque él viaja en el tiempo y ya sabe lo que ha pasado, Sí, ¿no? Entonces, de algún modo, cuando tú sabes, en este caso es como una especie de conciencia más elevada del tiempo, ¿no? O sea, exacto, entender que la dimensión del tiempo no es solo la dimensión del tiempo de los seres humanos, y por lo tanto no deberíamos preocuparnos tanto por cómo el tiempo humano genera ese sí, un dramatismo, poco ¿no? determinismo, ¿no? Y sí, esto Pero ya esa yo, idea es problemática. Muy. De hecho, mucha gente, yo creo que equivocadamente, ¿no? Pero hay mucha gente que no ve la novela como una novela antibélica, ni mucho menos, precisamente por eso. O sea, hay gente que dice, pero este hombre básicamente lo que me está diciendo es que nada importa, así bombardeen Dresde, maten a 135, no tiene importancia, hay que estar por encima de eso. Y yo creo que no, esa no es la idea Mm. de la novela, yo bueno, sí creo eso que es luego, antibélica. luego lo hablaremos, No, yo creo que que llegaremos esto es ahí más consecuencia para, esto es más sí, consecuencia sí, de esto hablaremos después, ¿no? Pero yo creo que sí, sería más consecuencia de hacer una analogía con el hecho de esta dimensión de poder ver exacto, tu tiempo exacto. en otro punto, ¿no? Una analogía con el Em, posicionamiento de la persona que tiene esa facultad, digamos, ¿no? De ver sí, ya, de saber qué ha sucedido, como un poco el hombre sabio, digamos. Sabe lo que va a pasar y como que él está ahí
ante lo bueno y lo malo, él se mantiene imperturbable, ¿no? Sí. Es esa, entonces esto es un poco esa la posición del Borges viejo. Aquí está, espera, No, yo quería leer también, no sé qué quieres leer tú. lo del el final justamente del cuento de Borges, porque aquí esta sería la última cosa que a mí me ha parecido también interesante, ¿no? Que es cuando dice, nos despedimos sin habernos tocado, al día siguiente no fui, el otro tampoco habrá ido. He cavilado mucho sobre este encuentro que no he contado a nadie. Creo haber descubierto la clave. El encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño y fue así como pudo olvidarme. Yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo. El otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente. Soñó, ahora lo entiendo, la imposible fecha en el dólar. Y eso es lo que yo quería. Aquí hay dos cosas que son las que yo también me había apuntado, que quería consultarles, que era, una primera cosa es este elemento de quedar para encontrarse y no encontrarse ya nunca más, ¿no? Y el otro es este efecto que a mí ha sido una de las cosas visuales que más me ha parecido increíble de este relato, que es este dólar misterioso, ¿no? Que les había parecido a ustedes el tema del dólar. Cuando terminas el relato, no sé, quería saber si a ustedes les pasaba eso de intentar volver a esa escena para ver cómo había enfocado ese billete, ¿no? Estaría bueno también volver, ¿no? Quizás a ese... No, es que, No. ya te digo, fíjate cómo salva el cuento como posibilidad, ¿no? Como posibilidad narrativa. Como que él En sueña, que, ¿sabes? Como que él sueña una cosa que no es realmente eso, sino que es como cuando tú sueñas en algo y ocurren unas cosas que son secundarias. Es como si no, es ese que él no encuentro hubiera sido... sueña, es que el narrador no sueña, el narrador es el Borges viejo, que no Sí, sí, sueña, sí, él lo sí, vive, claro. él dice, yo viví ese encuentro, es Ujú. como único, pero claro, si tú dices, si tú como narrador eres un sueño y estás sintiendo este cuento para poderlo contar, es porque, ¿cómo lo puedes contar si no? Obviamente, Y claro, es sí, sí, sí. para que el otro, y entonces ahí es donde lo cierra de un modo, de un modo Sí, brutal, porque es lo que decía Alejandro, Borges se complicó más la vida que Papini, ahí se no, metió en un no, recoveco, además trajo el tema de Coleridge y del viaje al pasado y de toda esta cosa que Pero son una serie de ideas que él sí, él ha maneja trabajado habitualmente. muchísimo, El tema del sueño dentro del sueño, todo eso es... sí. él ha trabajado muchísimo, luego en Nueva Refutación del Tiempo, también habla un Bueno, montón de veces sobre, tiene la historia de la eternidad, que es todo todo- sí, sí, es el tiempo era un tema que de los, bueno, creo que era uno de sus grandes, sus grandes temas, sí. ujú, sí, Entonces, sí, esto del billete es curioso también, el, sí, el recurso que utiliza está muy bien, porque claro, es que él tiene que dar de algún modo un argumento creíble para que el joven lo olvide. Es decir, si el claro, joven vuelve, quizás no olvida ese encuentro. Entonces, el joven, como que no le hace caso, además lo está soñando, pero bueno, vamos a suponer que sí, que quiere ir mañana, si vuelve al día siguiente, es que te lo estás fijando en la memoria y entonces el otro por eso lo olvida, ¿no? Como que claro, aquí nadie ha podido comprobar si esa moneda está ahí o no en el río, ¿no? Que sería un poco con lo que nos lleva aquello de cuando hablamos del cuento de Wells, ¿no? De cómo demostramos, no hay argumentos posibles para demostrar ese elemento fantástico, ¿no? Y entonces Pero en la parte que él lanza la moneda, sí, el eh, otro rompe el billete, el sí, otro rompe el pero billete. él lanza la moneda y dice que hubiera sido, si no recuerdo mal, que hubiera sido eh, bello o algo así, que describiera un arco y cayera en el agua, pero no ocurrió así. O sea, no sé qué quiere decir, si es que no cayó dentro del río o es sí. que no me quedó claro ese detalle. Sí, yo no Bueno, sé qué, la aquí en moneda la al final parte, para en aquí su ves bolsillo, ¿no? aquí ves en la parte en que él le da el billete,
cuando dice, no puede ser, gritó. Lleva la fecha de 1974, ¿no? Y debajo, entre paréntesis, meses después alguien me dijo que los billetes de banco no llevan fecha. Pero además qué locura, ¿no? La Porque tenía toda meses pensada. después, si eres un sueño... No, es que ahí te que genera es pues una un extrañamiento. locura, Ahí dices, uy, esto, y claro, o lo, sea, de que, y lo de la los meses moneda, después de quién. No, es complicadísimo. El Los y lo tema meses de la, es mo- después y la- del y lo de la soñado, los meses moneda, después joven, del soñado, claro, después del del viejo. sí, soñado. Y claro. después está Sí, aquí lo porque se del... supone que él esté haciendo el cuento De- después de de- haber sido soñado, es decir, desde la Exacto. inexistencia. no, pero yo lo que veo es que como que, o sea, básicamente en última instancia, según postula en otros cuentos y en otras, o sea, somos un sueño. No, Sí, o este sea, mundo es un sueño de otro que a la vez es soñado. O sea, sí, es esta más allá de que él idea te haya de... soñado, el joven lo haya soñado un periodo de tiempo breve, o sea, ese sueño perdura, Sí, él sigue vivo en el sueño claro, de alguien Claro, más, ¿no? que es su Digamos, propia realidad, claro. claro. sí, no, es Una un... locura. Sí, es una locura. Eh, Mira, aquí está lo que eh, te decía lo que decía Alejandro de la moneda, que dice, yo resolví tirarla al río, el arco del escudo de plata perdiéndose en el río de plata, hubiera conferido a mi historia una imagen vívida, pero la suerte no lo quiso. Respondí que lo sobrenatural, si ocurre 2 veces, deja de ser aterrador. Le propuse que nos viéramos al día siguiente en ese mismo banco que está en 2 tiempos y en 2 sitios, ¿no? Claro, pero no te queda claro qué pasó con la moneda, si la sí, tiró, si no la tiró, si realmente cayó fuera, si cayó dentro, no, o No, la sea, moneda no se queda, sabe. el arco del escudo Queda de en su plata bolsillo. perdiéndose en el río de plata, hubiera conferido a Pero, mi historia una imagen vívida, pero la y suerte no lo quiso. en el momento en que entregue el billete, ¿cómo es la situación? Que hay un canje ahí. sí, sí, pero el otro rompe el billete y ya está. Sí, Sí, pero y la moneda ahí. dice, todo esto es un, bueno, todo dice, no puede ser, gritó, lleva la fecha de 1974. Meses después, alguien me dijo que los billetes de banco no llevan fecha. Todo eso es un milagro, alcanzó a decir, y lo milagroso da miedo. Quienes fueron testigos de la resurrección de Lázaro habrán quedado horrorizados. No hemos cambiado nada, pensé. Siempre las referencias librescas. Hizo pedazos el, hizo, hizo Buenísimo. pedazos el billete y guardó la moneda. Yo resolví tirarla al río. El arco Vale, guardó la guardó la moneda. moneda. Yo resolví tirarla al río. El arco del escudo de plata, perdiéndose en el río de plata, hubiera conferido a mi historia una imagen vívida, pero la suerte no lo quiso. Él guardó la moneda. El joven guardó la moneda, digamos, ¿no? Claro, bueno, sí. Sí, el viejo es el que ha recibido el billete. Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Ya, por eso. No, la No, verdad que es... yo creo que el recurso de la moneda, del billete, es para que el propio narrador se dé cuenta de que es un sueño. Yo creo que esa es Yo creo, digamos, o sea, yo pienso que el también objetivo de ese tiene que ver con artificio. esa última frase que él dice de el otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente, ¿no? Pero Claro, es que porque el sueño en sí mismo es algo vago, es algo exacto. imperfecto. Ahí es que lo salva porque yo pienso que Claro, en cierta porque si lo hubiera forma, soñado rigurosamente, entonces no hubiera sido un error el tema exacto, de la ceguera y todo esto, ¿no? exacto. Es, no, Mm. tremendo, tremendo. Y Y eso, dos finos. habría que volver a leerlo para ver el tema de la ceguera bien, porque yo personalmente no me había dado cuenta de este tema. Yo creo que una de las primeras veces que lo leí me di cuenta de esto, Ujú. y ahora cuando lo volví a leer después de tantos años, Yo creo que como venía del volví cuento a... de Papini, entonces estaba como que ya había comprado el ticket de la fantasía, Claro, entonces estaba sí, en ese estado, ¿no? sí, pero es muy curioso. Bueno, si quieren, para terminar, Ah, voy a leer dos parrafitos de Borges del prólogo de Borges a los cuentos de Papini, donde dice, a semejanza de Poe, que sin duda fue uno de sus maestros, Giovanni Papini no quiere que sus relatos fantásticos parezcan reales. Desde el principio el lector siente la irrealidad del ámbito de cada uno.
he mencionado a Poe. Podríamos agregar que esa tradición es la de los románticos alemanes y las de las mil y una noches. Bueno, ahí entraría esto, Hoffmann y toda esta gente, ¿no? Ujú. Esa convicción de irrealidad corresponde asimismo a lo que sabemos de su destino, al que siempre acechó la pesadilla, que inexorablemente lo cercó en los años finales. Despojado de casi todos los sentidos por un extraño mal, dictó sus últimas eschejes a su nieta, Ana Paskovsky, cuando ya solo la razón le quedaba. Aquí de algún modo a Borges, a Papini le casi que lo equipara el destino con Borges un poco, la ceguera y esta locura de que ya no puede, ¿no? Casi que se igualan ahí ellos. Y entonces dice ya específicamente, Due immagini in una vasca, que sería el relato este, renueva la leyenda del doble, que para los hebreos significaba el encuentro con Dios y para los escoceses la cercanía de la muerte. Este es el caso de la cercanía de la muerte, es la parte de la tradición del doble en la cultura celta, ¿no? Que es la que viene por los... Dice, ninguno de estos caminos es el que Papini siguió. Prefirió vincularlo a lo constante y a lo mutable del yo de Heráclito, que es también un poco lo que Borges siempre trabaja en sus cuentos. Sí, sí. La presencia del agua muerta y el antiguo abandonado jardín cubierto de hojas secas crean un tercer personaje que gravita sobre los otros dos, que siendo dos son uno. Esto que dice Borges también es curioso, ¿no? Que como el ambiente casi que es un personaje en sí mismo, porque es un poco el significado de esto, ¿no? De este tiempo de Heráclito y este es como la eternidad ahí reflejada en ese lago, ¿no? Pero es curioso que Borges elige un río, que es el río de Heráclito, es el... Espera un segundo. ¿No me oís? Sí, Yo no, sí, pero sí creo que no sé de dónde. No, esto lo. No sé, es igual, es una historia ahí. Espera que. Deja de grabar, Enrique, porque tengo que contestar a esta mierda. Va a salir un momento. Lo que decía es que es curioso, es interesante que Borges elige la imagen del río, o sea, esto ocurre frente a un río, que es el río de Heráclito, que es el paso del tiempo, y Papini elige el agua estancada, esa fuente. O sea, eso no es gratuito. No. O sea, Claro. de alguna manera hay una especie de visión contradictoria del asunto. O Sí, sea, sí, sí, también. Sí, sí, es verdad, porque es un símbolo de... Sí, como Sí, hemos visto, el otro son relatos quiere. distintos y tiene que Claro, ver con un poco con la manera de ver el tiempo, ¿no? Como, por ejemplo, en ese caso, Papini, al estar en un estanque, es como, de alguna manera es yo algo creo que lo que quiere estancado, decir, ¿no? Es yo algo que creo que lo que quiere está... decir es que hay ese yo pasado se ha quedado allí, estancado, Exactamente, literalmente. O literalmente. sea, no, y él ha seguido su vida, pero ese momento de su vida Ujú, terminó y quedó muerto. ujú. Digo yo yo, no creo que es sé. sí, es como una lucha contra lo estático, digamos, contra lo que quiere permanecer. Y el Papini futuro, digamos, el narrador, quiere eliminar por completo, ¿no? Mm. Es como la lucha de las cosas por ser recordadas que él quiere evitar a toda costa. Y en el caso de Borges quizá se refiere bueno, a ese paso del tiempo que no, Sí, O que, bueno, sea, que es la realidad, que es lo inevitable, que es lo... y que te hace diferente, mm, sencillamente, ¿no? sí. Es el reconocimiento. Borges reconoce lo que no quiere reconocer Papini, digamos, quizás. Ujú. Aunque, oye, estos seres, esto es así, no se puede luchar contra Sí, esto y no, el no, otro se va no más hay por... conflicto, no hay conflicto Exacto, en ese caso. sí, Bueno, sí, pasamos a Calvino, exacto, Oh, ¿verdad? Calvino. sí, sí. a No, muy la aventura del bien, soldado. muy bien. ¿Qué les pareció? A mí Divertido, Calvino en ¿eh? general siempre me ha gustado mucho y Sí, sí, sí. lo que pasa es que yo no recuerdo, yo sé que yo este libro lo leí, pero no recuerdo, fíjate que todos los cuentos se llaman La aventura tal, la Ujú. aventura de tal cosa. Eh,
y yo no recuerdo ahora los otros cuentos. En el caso particular de este cuento, es curioso el uso de la palabra aventura para referirse a, Sí, a una situación donde básicamente eh, no ocurre nada. O sea, es muy... Y cómo él convierte ese nada en toda una aventura, contando aquellos Exactamente. pequeños avances, ese movimiento de un dedo, ese movimiento de un brazo. O sea, buenísimo. O sea, te has sí, sí, construido un buenísimo. cuento de la nada, una No, aventura, nada más y pero nada menos. yo no diría de la nada, No, sino no, que estoy juega exagerando. justamente, no, me juega justamente con lo que uno espera que pueda ser un soldado, ¿no? Un tipo que se va a enfrentar a las más difíciles batallas, digamos, ¿no? A los sucesos más extraordinarios, donde se requiere un valor y un coraje inusitados. Y tú dices, bueno, esto es una aventura, aquí lo que va a haber es, y Lo que la pasa es que aventura no también se es juega otra mucho, que, claro, pues no, que se juega juega con mucho esto, también con otro sentido de la palabra aventura, que es la Sí, aventura amorosa. sí, 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 sí. también, también, es verdad. Sí, sí, tiene también ese... No, bueno, a mí en sentido general el cuento me gustó mucho, sobre todo me gustó todo el, cómo, cómo demora, ¿no? Cómo demora el desenlace y lo hace de un modo magistral. Sí, 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 la verdad que Sin eso... embargo, el final me desilusionó un poco, ¿no? No se me esperaba algo más, eh, Ay, mucho más, ¿Qué te Mauricio. más esperabas? loco, ¿Qué digamos. te Mucho, Ah, esperabas? no, Mauricio, por ejemplo, tú que me, querías, no, tú querías un no, poco de me papaya explico, me ahí, ¿no? explico. No, 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 no. Yo quería, por ejemplo, yo al principio, no, pero sí, de hecho es que no hay eso que tú dices al No, final, no, no. porque el tío se dice que se incorporó. Es decir, ahí tú no sabes si al final, porque claro, la tía está ahí ya, bueno, sí, pero el tío se incorporó y tú no sabes si realmente se va a meter o no en esa aventura. Todo parece indicar que sí, pero tampoco Hay no, una, nadie hay nos lo una dice. parte, No, ¿no? Que no se sabe bien. No sé, es como que yo la tuve que releer un par de veces para ver si realmente había pasado algo o no, pero es es que muy por eso te bueno. digo que eh, yo entiendo que a nivel de efecto tiene mucho más efecto dejarlo así que hacer lo que yo me esperaba. Pero yo, por ejemplo, pensé que se iba a ir por una cosa más humorística, de que, yo qué sé, la viuda tuviera una pata de palo, este tipo de cosas, ¿no? O que el tío estuviera ahí, pero claro, ya después, a medida que el relato iba avanzando, se veía que no, que ahí no había nada, y no había nada postizo. Eh, pero bueno, además creo que tiene también mucho que ver, que es un poco lo que salva al soldado, el hecho de que esa mujer sea una viuda. Porque claro, ella probablemente sea una viuda también de un soldado o de un hombre de un mártir de la guerra, ¿no? Y esto es lo que hace que el cuento cobre mucha más fuerza y más Sí. importancia, y es lo que hace que la viuda también, yo creo que, que se haga la tonta. Pero sí, sí, porque fíjate, yo pensaba que el tipo se me iba a ir por otra situación, pero bueno, no fue así. Que es un detalle, digamos. O sea, esta viuda, yo no sé cómo la veis, cómo la ven ustedes. Para mí es la típica Madonna, matrona, estas de las películas de Fellini. Esta mujer grande, Sí, generosa, eh, corpulenta. ¿Sí? corpulenta, que aparece mucho en Calvino y que un poco encarna ese ideal italiano de, que no sé si Madonna, matrona, no sé cómo llamarle. Bueno, él le llama ahí matrona, yo después, porque me llamó la atención que la llamara matrona. Y bueno, una de las sesiones de palabra matrona es esa, es mujer que tiene que ver como mujer muy, muy mujerona, ¿no? Sí, bueno, Igual como ese aspecto de mujerona. él arranca, de hecho, de- el relato así, ¿no? Describiéndola, ¿no? Como dice, eh, junto al soldado de infantería Tomagra se sentó una señora alta y opulenta, ¿no? A juzgar por el vestido y el velo, debía de ser una viuda de provincias, ¿ah?
el vestido era de seda negra, apropiado para un largo luto, pero con guarniciones y adornos inútiles, ¿no? Y bueno, no dice nada más de su tamaño, pero sí, pues ya de arranque nomás alta y Ya queda clarísimo. opulenta, y Sí, viuda sí. de provincias también ¿no? te hace un informe sobre ese. Es que con esas palabras ya tú te la imaginas completamente. Exacto, la Y a descripción mí, y es... a mí me remite a esas comedias italianas, a Fellini, me remite a todo eso. No sé si han leído las Cosmicómicas. No, eh, la de Calvino, ¿no? hay una, es muy simpático, hay una imagen que es el surgimiento del universo, el Big Bang, y el Big Bang ocurre por una matrona italiana que prepara pasta para todos, y en esa expansión de amasar la masa y la pasta, es que estalla todo, porque todo está en un punto, ¿no? Y ella necesita espacio para que, es buenísimo, pero es esta misma imagen de, Sí, sí, de sí. mujer opulenta, que es tan Y importante en el ámbito italiano, en el mundo sí, italiano. sí, sí. No, es decir, el hecho de que sea corpulenta tampoco quita que sea hermosa, ¿no? Que eso es No, no, lo no, otro, no, ¿no? no, Porque, para nada, al contrario. No, mira, claro, aquí también lo dice Ayala cuando la- continúa, ¿no? Por la robustez del cuerpo firme y hasta un poco cuadrado se le hubieran dado poco más de 30 años si una morbidez de matrona no suavizara las altas curvas, ¿no? O sea, sí, no, es sí, buenísimo, no, buenísimo, buenísimo. las descripciones son buenísimas, ¿no? ¿No? Y la manera en que te cuenta los pequeños movimientos que son milimétricos, te lo Exacto. cuenta como un desplazamiento de un ejército por un terreno. O Sí. sea, Sí, es difícil de conseguir eso, y ¿eh? No, luego, no, no, y eso luego también es. que eso le da una profundidad al personaje de Tomagra, pues, ¿no? Porque no es un soldado, pues, como medio salvajado, ¿no? Sino que más bien es un tipo, pues, así, contenido, ¿no? Tiene una personalidad particular, ¿no? De hecho, Sí, se hace es un novato, Es un es joven como un inexperto, es lo novato, que es, sí, claro, claro. un jovencito exacto, es un inexperto, novato. exacto. Y ahí está el juego también, ¿no? Que es lo que le permite también eh, escribir todo el relato de esta manera y con ese juego de que, bueno, yo sí tal, pero al mismo tiempo tengo un mínimo de pudor, digamos, ¿no? Como que, y de timidez que, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? A ver, ¿hasta dónde me lo permite, ¿no? Es decir, no es un loco salido, No, no, que no. no es un onanista de estos que uno se puede encontrar por ahí en los trenes, ¿no? Pero es un tío que al mismo tiempo eh, quiere, quiere vivir una aventura, ¿no? Entonces, eso también está ahí no, no, está muy, No, muy ayudan conseguido. mucho las preguntas que se hace el personaje también, ¿no? Por ejemplo, en Sí, esta parte cuando dice, la señora permanecía impasible bajo el sombrero de matrona, fija la mirada parpadeante y las manos quietas sobre el bolso en el regazo. Sin embargo, una larguísima franja de su cuerpo se apoyaba en aquella franja de hombre. Todavía no lo había advertido o preparaba una retirada o un rechazo. Entonces, claro, ahí con esas preguntas, utiliza esas preguntas para ir generando una cierta expectativa, ¿no? Claro. Una falsa expectativa. Sí, sí, eso es lo que mueve el cuento hacia adelante, esas Sí, preguntas, porque lo ¿no? Son los que... hace una y otra vez, ¿no? Lo utiliza como un recurso ahí que te va generando. ¿no? Y que de algún modo casi que puede hasta abusar de eso, ¿no? Aquí también Eh, lo. podría cortar el cuento incluso antes, pero no, sigue jugando, el tío se echa para atrás, la otra también, ¿no? Está todo ese tiempo. El hecho de que sea Pero en no llega, un. pero no llega en ningún momento a hacerse pesado. Yo creo que para No. No, 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 tiempo. ¿Sabes por no, qué? no, Porque no. también Está muy bien utiliza un dosificado. recurso muy bueno que es esto que está en el tren, ¿no? Y con el camino va haciendo etapas, ¿no? Porque fíjate que genera el clímax como utiliza el túnel, ¿no? O sea, Claro. él hace Sí, ahí ya tú todo, dices, ahí uff. claro, el túnel se les vino encima, dice, ¿no? ¿No? La No, y oscuridad un era poco de, cada vez más espesa y entonces Tomagra, primero con gestos tímidos, de vez en cuando encogiéndose como si estuviera, dice,
en los primeros avances y se maravillase de su audacia, ¿no? Claro, es como que la oscuridad ya le da ese último, esa clave de hora decisiva, ¿no? Pa, ahora No, y es. él los va también poniendo cada vez en una mejor situación a los implicados, ¿no? Por decirlo, porque primero hay gente por ahí, luego se quedan solos, luego está el túnel, pero el túnel no pudo ser, y ya luego ya que ellos están, el tío ya directamente se pone a cerrar ahí Sí, eh, ya. las, las persianas y tal, y digo, bueno, esto ya tiene que, esto Aquí tiene tiene que definirse, No, tiene que más definirse. allá de la imagen básica, la imagen muy básica del tren entrando en el túnel, ¿no? O sea, Sí, Sí, no, también, sí, sí, también sí. puede ser. Sí, porque, y piensa que también resuelve saliendo del túnel, ¿no? Ese, lo utiliza muy bien, ¿cómo se llama esto? La ubicación de la escena y todo, ¿no? Creo que también ayuda que como están en marcha, ese también es un recurso que aporta ritmo al relato, ¿sabes? Porque es un relato que necesita varias apuntaladas para poder mantener, ¿no? claro, porque es Yo, que si no, si no, Sí, claro, sí, si no no sé te qué. quedas ahí Sí, un poco como nos pasaba es un con tedio. Josefina, pues que no Ah, había eso. Sí, imagínate, si ese libro lo hubiera escrito en un tren, a lo mejor hubiera sido trepidante. madre mía, con sí, Josefina. ¿Cómo me alegro de no? no, No, el pobre García no, tenía otras estaba, cosas el hombre, tenía otro. era un modelo de estatismo. Se Sí, sí. movía con otros. No, y muy bien, ya te digo, Calvino es muy fresco, así, tiene también muy buen sentido del humor y es buenísimo, ¿no? Tiene ese aspecto así latino, ¿no? Ese jueguecillo, eso está muy bien. A mí también me gustó mucho este. Y sí, bueno, no sé si tienen algo más de aquí. O por último, la cuestión de que la mujer, como él detalla al final, que la mujer queda siempre igual, ¿no? Porque mira, ella empieza, que no sé si lo leí, pero creo que sí, lo del sombrero, ¿no? Que tenía el sombrero puesto con el velo y todo, y como al Sí, final, que ella no él pierde ha la tenido una compostura. serie de transformaciones, sin embargo, ella dice, ¿no? Tomara se incorporó y debajo de él la viuda seguía con su mirada clara y severa, el sombrero con el velo siempre encajó en la cabeza. O sea, a ella nunca le pasó nada, ¿no? También hay probablemente hay un elemento de, yo qué sé, social, cultural. Sí, O sea, hay una serie de convenciones sociales que, que la viuda respeta hasta las últimas consecuencias, por más que Claro, tenga la claro. intención que tenga, ¿no? O sea, hay también una descripción de costumbres, una descripción sí, sí, clarísimo. de época. ¿No? Y de mantener la forma, ¿no? Digamos, de cara a la galería. Sí, sí. Pero quiero Sin decir, embargo, la aventura puede ocurrir en ese contexto social y cultural. O sea, eso hoy en día probablemente terminaría allí en orgía y en no sé qué, o sea, sin ningún problema. Pero bueno, está ocurriendo donde está ocurriendo y cuando está ocurriendo. Eso es Sí. sí, lo que sí. permite que ocurra esa aventura. Y no otra. Igualmente te voy a decir que yo al leer el relato recordé alguna vez de chico, ¿no? Estar en el bus y tener una sensación ahí quizá de Sí, medio esto platónico, ¿no? Una cosa más platónica. lo ha Sí, que experimentado hace que te casi identifiques que todo el también, ¿no? mundo, digamos, ¿no? Sí, Sí, sí. hay como un platonismo ahí también, ¿no? Más allá de que él lo que no, felizmente que no se queda en eso, sino que lo que hace es que hay un movimiento constante de los dedos y de todo que hace que se genere, porque todo el tiempo estás pensando, si la llega a tocar a lo mejor, ¿no? O si ella reacciona, ¿qué va a pasar, Claro, ¿no? claro. Sí, pero en eso te iba a decir que todo el tiempo Ujú. estamos pensando, porque el propio personaje eh, te obliga a ello, a pensar que la que puede poner coto a sus excesos es ella. Ella es como una especie de reflejo de lo que quizás él no debería hacer. Sin embargo, el cuento, que es un poco lo que me sorprende también, termina
Fíjate cómo termina, ¿no? Dice, y la lluvia que durante todo el viaje había rayado infatigable los cristales volvía a caer con renovada violencia. Sintió todavía un poco de miedo por haberse atrevido a tanto. Él, Tomagra, soldado de infantería. Si ya el tío, incluso ya hasta ese punto, al ver que la viuda no, no suponía una, oye, no lo había puesto en su lugar hasta este momento, pues él se tuvo que, todavía se ponía en su lugar él mismo, ¿no? Él en su propia conciencia. La viuda sin duda era viuda. O sea, la viuda Sí, quería. no, pero esto también puede ser, por eso te digo que el hecho de que sea viuda es lo que lo hace quizás posible, ¿no? Pero porque tú puedes decir, bueno, una viuda puede querer, pero igual puede no querer. Puede ser Sí, una sí, mujer sí. dolida, puede ser una mujer que, sin embargo, yo lo veo desde la nostalgia quizás con respecto al que fuera su marido como veterano de guerra, ¿no? O como soldado de guerra, como héroe, Sí, sí. Todo eso mártir, está ahí. en el hecho de que Bueno, ella quiera ahí está revivir todo. de algún modo, ¿no? Pero lo que Esa es la cosa. es interesante que ya todos estos elementos son cosas que están fuera del cuento, ¿no? O sea, porque Claro. dentro del cuento tú no puedes decir, porque si no, pues ya sería un cuento problemático probablemente, más hoy en día, ¿no? Pero justamente lo que no lo hace problemático es el hecho de que todas estas ya interpretaciones, ¿no? Si tú vas al cuento, no, acá no hay nada, ¿no? Es como Más que, allá de que cuando fue escrito el cuento, Claro. no era especialmente problemático nada de esto, ¿eh? no, pero creo que justamente como el hecho de que el cuento se concentra en esta psicología, esta inventiva del personaje, ¿no? Todavía se puede leer con tranquilidad, Claro. ¿sabes? Sin embargo, está ahí No, porque no está es ahí, la hay... aventura del camarero No, 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 y no, yo no, qué no, sé, y no. la bailarina, ¿sabes? Es un soldado y una viuda, ¿sabes? Me ha gustado eso del camarero y la bailarina. Sí. Es un cuento muy simpático y muy, creo que, como dices tú, Mauricio, que es fresco, o sea, Sí, es un buen cuento, Sí, no, es un muy, buen, muy bueno, la verdad. y una maestría indudable a la hora de escribir eso, pues eso no lo Sí. puede escribir todo el punto. No, una demostración, ¿no? Que si tú sabes generar un conflicto, cualquier cosa puede ser una buena historia, ¿no? Porque incluso lo que no sucede, ¿no? ahora mismo no me acuerdo, estábamos hablando de, Y era bueno, se ve belicista, que hay gente ¿no? que hay gente que, en mi opinión, equivocadamente, piensa que no es una novela antibélica, por esa posición del personaje que parece decir, oye, nada importa, o sea, todo lo que va a ocurrir, todo lo que ocurre tiene que ocurrir de esa manera y lo mejor es resignarse y aceptar y qué sé yo. Y entonces en ese sentido, que yo creo que no es así, o sea, yo personalmente, eh, partiendo de que no me gusta la novela, pero bueno, eso no tiene ninguna importancia aquí. Yo lo que veo sobre todo, para mí evidentemente sí es una condena a la locura que es la guerra, en cualquiera de sus formas, Sí. pero de una manera evidente, pero va incluso más allá y me parece una condena de una sociedad que conduce a esa locura. O sea, a mí me parece que se pasa la novela básicamente destruyendo. Ahí no hay nadie que se salve. No hay un personaje que se salve de esa condena de la novela. Todo el mundo es estúpido, todo el mundo es triste, todo el mundo es lo peor del mundo, todo el mundo. No hay nadie que esté por encima de aquello. Y en mi opinión, Billy Pilgrim básicamente es una víctima. O sea, como está presentado, es una víctima de todo aquello. O sea, es como yo lo veo, ¿no? Y en ese sentido me Bueno, parece demasiado, no sé si llamarlo pesimista, o eh, cruel, digamos, ¿no? demasiado cruel, demasiado pesimista,
hay demasiado mal rollo contra todo. Y eso hace que no me guste. Lo cual, repito, no tiene ninguna importancia. Sí. No, bueno, a mí, en mi caso particular, quiero decir que sí, la novela me gustó. Vaya, tampoco es que sea la gran novela de la vida, ¿no? Pero me parece una buena novela y sobre todo ya al final, viéndolo desde el punto de vista de la experiencia que tiene que haber vivido ese tío ahí, ¿no? ¿Cómo sacar una novela así de una experiencia tan como tiene que haber sido para él, tan terrible? Y en ese sentido me parece un acierto, ¿no? Que ese hombre haya podido escribir una novela así, intentando contar lo que vivió, ¿no? Y yo creo que lo que dices de los personajes y de que no se salva nadie, creo que un poco, y esto tenía que ver con lo que comentamos en encuentros anteriores, de la, por decirlo, la intención o el sentido de este mundo transfamadoriano, ¿no? Y yo creo que justamente este mundo existe porque es el único sitio donde es posible que se pueda vivir bien, digamos, ¿no? Porque todo el tiempo la novela como que quiere dejar de manifiesto de que en ningún lugar de la Tierra se está bien. Es que aquí no hay sitio donde meterse. Esto no... Y una de las grandes, digamos, premisas o de las cosas que dicen los extraterrestres estos sobre los hombres, que dice, hemos estado en muchos planetas, hemos visitado muchas civilizaciones, y en la única donde hemos visto que existe el libre albedrío es en la civilización, en los terrícolas, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, un poco que el libre albedrío es el que ha provocado todo este caos y toda esta locura de que no se salva nadie, ¿no? Pero ya te digo, a mí hay muchas cosas que me gustaron, ¿no? Que veo que el No, tipo lo pero a mí logró. también, o sea, a mí me parece que está muy bien escrita, me parece que hay fragmentos que son desternillantes, me parece que hay momentos también, hablábamos creo que la semana pasada de aquella parte que cuenta, si no recuerdo si es un bombardeo al revés, Sí, que me parece Sí. genial, pero el conjunto de la novela a mí me deja un poco igual, o sea, no me, no me mueve a nada, no me El, asombra, sí. no sí, no te cambia me la cabeza, digamos, ¿no? emotiva, no me emociona, quiero decir, no sé, la leo y vale. Yo creo que a mí o sea, si hay algo decepcionante es que genera muchas expectativas al principio. O sea, a mí me pasó que el primer capítulo lo leí y dije, wow, esto, acá parece que va a haber una historia diferente, ¿no? Sobre un tema muy, muy tratado, pero distinto. Y al final tampoco termina siendo una resolución que tú dices, wow, ¿no? O sea, pero a pesar de eso, que creo que pasa muchas veces, ¿no? Con algunas novelas que el mismo estilo del autor de alguna manera te da la impresión de que va a ser un gran libro. Y luego, al nivel de cómo resuelve, ¿no? No termina de ser lo que uno esperaba, ¿no? Que yo Pero en ese a mí sentido estoy de curiosamente, el acuerdo final con... sí me parece, digamos, consecuente con la novela. Sí, no me refiero tanto a un momento específico de la historia, sino en general a la sensación general, ¿no? Cuando terminas la historia lo que tú dices es que no te queda esa sensación de como cuando te pega ¿sabes? Sí, Una novela que te pega un latigazo sí, y, no ha al, habido transformación, y sin digamos, embargo no, no, cuando empecé la no. novela, a leerla, sí que me pasó lo que pasa a veces cuando entras en estas novelas grandes, que es que sí tenía la sensación de, uy, aquí hay unos registros que he visto, pero este hombre está proponiendo una cosa diferente, ¿no? Y al final está bien resuelta, como tú dices, Alejandro, pero no terminas no te terminó de dar todo eso, esa novela, ¿no? Sin embargo, bueno, ya viendo cosas puntuales, es interesante, o sea, Sí, sí, es sí. novedosa, siendo una novela
que para nosotros ya no sería tan novedosa, ¿no? Sin embargo, lo es, porque Visto lo visto de allí hasta hoy, no. visto lo Para nada. visto, sin embargo, sí, o sea, te juega unas cosas, es unas... Creo No, que y atrevido también, porque el tío está planteando una perspectiva, está jugando con muchas cosas, porque él como supuesto autor americano, como supuesto narrador de una contienda desde la posición de Estados Unidos, está poniendo en evidencia un montón de cosas de la guerra que de algún modo en la novela él lo pone ahí, lo deja muy claro con este personaje, el viejo este, que está todo el tiempo como intentando justificar el bombardeo de Dresde, ¿no? Diciendo, bueno, ellos nos han hecho no sé qué, ellos han hecho no sé cuánto, y de hecho la novela estuvo durante un tiempo eh, censurada, creo, en los Estados Unidos, porque va directamente contra el espíritu americano y va directamente contra la idea de que ahí los menos malos eran los americanos, sí, cuando en Lo cual, si te realidad, fijas, es propio del espíritu de la época. Son finales de sí, los sí, 60, o sea. sí, sí sí. hay un desencanto absoluto, ¿no? Con la propia cultura. Y entonces, claro, a esto justamente lo que te está diciendo es que aquí no se salva a nadie, pero Sí, no se no, salva desde el punto de vista de víctima, sino desde el punto de vista de victimario, ¿no? Aquí nadie tiene perdón. sí, es una Y novela pesimista para mí, a mi modo de sí, ver. sí, No sí, es es no es una novela, digamos, vitalista, que, no. sí, no, 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 no. no, no, eso está claro, que es una novela Para mí, pesimista. esas palabras finales, pío, pío, Sí, pío, o sea, como diciendo, esto es mierda todo, o sea, sí, sí, nada tiene sentido aquí. Nada aquí no hay tiene nada que hacer, sentido. sí, 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 sí. Y ya te digo, los únicos momentos que tengo que decirles que yo vi ayer la película Ujú. y la película me pareció bastante, bastante buena y sobre todo para la época en que se hizo, los años, creo que Pero, 70 y y cómo pico. enfoca esto la película? La película sobre todo se centra en, bueno, hace más o menos el seguimiento de la cronología, pero empieza con él escribiendo las cartas famosas que él escribe al diario de Ilium, explicando la situación que él pasa, ¿no? Que él tiene viajes en el tiempo. O sea, pero en Es la el película momento. no aparece el narrador. Sí, sí, sí. Ah, De hecho, lo hace un mismo personaje que se transforma un poco, más joven, más viejo. Y ya te digo, a mí me parece que está muy bien hecha la película. Sobre todo se centra en la parte bélica, digamos, de la novela, en Mm. toda esta, en todo este, que es lo que de algún modo podríamos decir es mucho más cinematográfico, ¿no? Porque Pero también lo que todo el decíamos el tema otro, metaliterario pero esto es un momento lo curioso, menciona. es curioso esto, Mauricio, porque justamente el otro día lo comentábamos, ¿no? Como que la novela, en cierta forma, busca, no sé si busca realmente, ¿no? Pero da la sensación de que al ponerte un mundo alterno, ¿no? Estos marcianos, ¿no? Parecería que, y los saltos de tiempo, parecería que puedes cambiar la tensión de lo bélico a estas otras situaciones, ¿no? Sin embargo, esto no pasa en ningún momento, ¿no? Siempre el eje es es la guerra, ¿no? Y como en Sí, la película, a pesar de que obviamente a nivel comercial es lo que es, también lo toma como el eje de la historia, porque lo es, ¿no? O sea, está claro sí, sí, sí. que él va por ese tema, ¿no? Lo No, y de hecho, resuelve de el hecho otra... este de los extraterrestres se trabaja, se trabaja en la película, pero muy poco. Empieza hablando de eso. Mm, Luego hay algunas intervenciones, algunos saltos en el tiempo a mitad de película, y luego sí la película termina con ellos dos. Es decir, la película ahí deja un poco como que una visión más optimista que que la que se queda en la novela, ¿no? claro, Porque la sí. película acaba con ellos dos ahí en Trasmador, eh, eh, viendo las estrellas y con el hijo y eso. Es decir, ahí termina la película, en ese, pero tampoco profundiza mucho más
en qué es ese mundo. Sí, se oye la voz y sabe que lo están mirando, pero no hay la explicación que, por supuesto, Pero te una ofrece cosa, la o novela, sea, ¿no? ustedes leen lo del trasmador como algo literal. O sea, para mí, este hombre se fundió leyendo las novelas del Sí, En escritor sí. la, este y bueno, todo eso está en su cabeza. O sea, todo en eso la es Sí, sí, película sí, una... de sí. hecho, sí, 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 para sí, en mí la eso sí, película de hecho, justamente eso les iba a preguntar, ¿no? Porque el otro día también no, habíamos en la hablado. película lo interpretan así. De hecho, hay un momento incluso al que al tío le dan un electrochoque. Creo que eso en la novela no ocurre. Y claro, es un mundo construido, digamos que a imagen y semejanza de lo que el tío está viviendo. Así que más allá de eso, es un mundo eh, creado en su imaginación. Pero yo aún así le quiero dar un voto de No, no. confianza al hecho poético del mundo, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. A la posibilidad de que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero Pero fíjate que es a partir de las lecturas de unos libritos de lo que se llama pulp, Sí, basura, sí. libritos que nadie les ha prestado atención, que de hecho en la propia novela se ridiculizan. Ah, no, pero si esto está ahí de tapadera para que vayan allá atrás a la parte donde están las películas porno. O Sí, 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 sea, sí, 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 sí. esto como literatura no vale nada. Esto es lo peor de lo peor de lo peor. O sea, el tipo tiene eh, una locura escapista a base de mierda, literalmente. Sí, sí, de esa mierda que es el mundo, digamos, eh, esa superficialidad, digamos, sí, es de la civilización. quijotesco, le da ese elemento Claro, es quijotesco lo que le ocurre al absoluto. Quijote. Digo, Es lo que le ocurre al claro. Quijote, pero a partir de basura, basura de literatura de ciencia ficción de quinta categoría, como era la mayoría de la ciencia ficción. O sea, Sí, sí, sí. Sí, sí, es ese guiño No, ahí y a... lo otro curioso es eso, es decir, teóricamente los dos buenos estados en los que se puede estar en la novela, digamos que es en el mundo este, y en el único estado que él describe como el único estado donde él realmente se sintió feliz, que es cuando él está así mirando al cielo, encima de la carrera esta, que son, digamos, los únicos dos grandes momentos de felicidad, ¿no? Que puede Sí, haber él vivido. Entonces, por eso te digo que eso también te da un poco la idea de a lo que puede aspirar un personaje como ese, ¿no? Es que tampoco podemos pedirle a Billy Pilgrim que se imagine el mundo ideal de otra manera, ¿no? Es un poco lo que también él está diciendo, ¿no? Este tío, no le pidamos más, ¿qué más le va a pedir que soñar también tiene un con una actriz porno? elemento metaliterario, ¿no? Porque también hace, Sí, sí, como en otras está. ocasiones, el tema de que la literatura, cualquiera que sea, la fantasía más que la literatura, ¿no? Al final es la única salvación, ¿no? O sea, en ese sentido, uno puede vincular los viajes en el tiempo de Billy en ese sentido, ¿no? En que son de alguna manera escapes a esa situación que es una situación límite, ¿no? Que es la guerra. No, es que ahí tendrías que valorar ya al propio Vonnegut. Y por eso te digo que para mí la novela es buena en el sentido Él de alguna de manera cómo, digamos, de cómo se logró. transforma en este personaje, ¿no? Participando él en la historia, de alguna manera crea este personaje alegórico, ¿no? Para desarrollar lo que él piensa, ¿no? Y hace como un A mí Quijote, ¿no? Una cosa el rara, hecho, pero... el hecho de esto que tú dices de la literatura como salvación es lo que me da, por eso te decía que me parece un acierto en el sentido de que cómo él ha logrado sacarse de dentro o, digamos, reconciliarse un poco con su propia vida o con el mundo, con lo que sea, escribiendo una novela como esta, ¿no? Es decir, ha sido un poco curativo el hecho de escribir Sí, esta novela sí. y me parece que lo ha hecho bien. Por eso te digo que en ese sentido es donde más valor yo le doy a la novela, más allá de que la denuncia, No, a mí la cómo novela lo ha sí logrado solucionar, me parece que, que, que que no haya acabado traumatizado el tío, porque
Bueno, tenía motivos para hacerlo. bueno, pero igual Bueno, cierto y trauma, cierto grado de trauma, sí, sí. acabó tocado, Hombre, acabó tocado. No es para menos, tío. No hombre, es no, para no. menos. Que, por cierto, Es- la novela fue finalista en los premios Hugo y Nebula, que son los premios más importantes de ciencia ficción, y perdió en los dos casos con una novela de Úrsula Le Guin, que es La mano izquierda de la oscuridad. claro, que esa es una de sus mejores novelas también. Sí, bueno, De claro. Ursula, sí. Claro, también es que. Pero bueno, en este Pero que es curioso, sentido, creo. para mí no es una novela de No, ciencia ficción, o sea, para no. mí tampoco es una novela de ciencia No, ficción. no, Es no, una pero, novela, sin Es, más, pero es que, como, claro, en aquella época era muy elástico el es que asunto, hemos ¿eh? visto eso también, ¿no? Que Alejandro, cuando estábamos viendo el tema de Asimov, por ejemplo, que sí que es un ortodoxo, digamos, del tema, ¿no? Bueno, no sé si tú Bueno, sabías, Alejandro, perdóname, Enrique, sí, que Vonnegut y Asimov eran colegas. De hecho, eran buenos Vonnegut amigos. sustituye a Asimov en la cátedra de la universidad, creo que en Virginia, y hay una frase muy Eso no lo famosa, sabía. de Vonnegut que le pregunta a Asimov, eh, ¿cómo se puede estar, cómo está, cómo se siente un hombre que sabe de tantas cosas, ¿no? Y que sabe tanto. Y entonces Asimov le pregunta, inquieto. Le responde, inquieto. ¿Cómo se siente? Pues se siente inquieto, ¿no? Pues sí, ellos eran colegas, ellos eran, fueron amigos. Y, y claro, este tío tiene lo que tiene de ciencia ficción, pues puede haber bebido mucho de todo esto. Pero Entonces, es curioso, ellos dos, de tanto Ursula Le Guin como Vonnegut, son de los pocos escritores que se han considerado de ciencia ficción que se han convertido en mainstream, o sea, que han traspasado la frontera del género para llegar a un grupo más grande de lectores. Es curioso. Porque sí, en Ursula Le verdad. Guin sí es definitivamente una escritora de fantasía y ciencia Sí. ficción, pero tiene una potencia y un alcance que trasciende aquello. Y Vonnegut, yo no sé si al principio estuvo muy limitado a eso o siempre fue pues yo no lo veo como ciencia ficción, más allá de que tiene relatos que se consideran dentro de lo mejor de la ciencia ficción, que yo nunca los he leído, no lo sé. Yo he leído algunos relatos de Bono de ciencia ficción, pero tampoco me parece que sean sus mejores relatos. Yo creo que Pero es un escritor que también, que no, de estos que no se encasillarían, ¿no? inclasificable, No, pero es que no son los Inclasificable, me autores los que se parece, ¿no? encasillan, exacto. Sí, pero hay es el algunos, sistema los que los pero encasilla, hay yo creo. algunos autores que sí, que siempre trabajan, pues, sobre todo un género, ¿no? Pero yo creo que este hombre era más de probar con todo, O, ¿no? o Un poco, sabe Dios si fuera por un problema de supervivencia, ¿no? El tío, oye, tengo que vender esta novela, la voy a presentar a este concurso pues, a ver si cuela. No, pero es que estos concursos no son de Pues, presentar, estos concursos, como en el mundo anglosajón, la mayoría es novelas que se publican y luego son nominadas. No es que tú vale, presentes la novela. vale. mm, ¿Y eso. qué estabas diciendo tú, Enrique, que te interrumpí con lo del tema de Asimov, que vimos lo de la No, diferencia? que justamente conversamos aquella vez el caso de Bradbury o de otros que en cierta forma aprovecharon ese espacio, ¿no? Grande se amplió mucho, ¿no? El umbral de lo que es la ciencia ficción. Y Sí, que entonces, se tenía como la clásica de Wells en cierta y forma ya Verne y este tipo de cosas que, claro, si utilizas otro planeta o utilizas alguna cosa futurista, entonces ya eres ciencia ficción, ¿no? Y en realidad no siempre es un... Yo creo que la ciencia ficción tiene más esas características, bueno, más ortodoxas como Asimov, ¿no? Cumple con unas condiciones, ¿no? Que eran las que, bueno, hemos visto ya en aquella sesión, ¿no? sí. Pero de Asimov a hoy en día, o sea, ha llovido, ¿eh? Eh, Sí, Ha ha llovido. habido. Hay una cantidad de libros de ciencia ficción que para mí es una lástima que el gran público lector se los pierda porque son, como literatura, son, pero de lo espectaculares. mejor que se ha escrito. Y sin embargo no Sí, trascienden el grupo de... Es un tema que, bueno, que hay gente que genera una expectación de cierto tipo de personas, pero es una cosa que a priori
Porque luego yo pienso que si lees la ciencia ficción, como tú dices, ¿no? A veces te puedes dar con, joder, pues, ¿cómo no he leído esto, no? Sin embargo, a priori es como que hay mucha gente que no lee ciencia ficción. O sea, por ejemplo, yo en mi caso durante mucho tiempo no, era como algo que, no, si no es realismo o literatura fantástica, ponte, a mí todas esas historias así, tanto esas como las históricas, también fantásticas, que tampoco soy una persona que haya leído mucha de esta literatura, ¿no? Entonces creo que hay un gran público que no le tiene como cierto a ciencia ficción, no, ¿no? Pero como tú dices, yo creo que deben haber ahí unos tesoros increíbles, ¿no? Los hay, los hay. A ver si, A ver si nos si, iluminas, a ver si a nos ver si iluminas, ¿verdad? abrimos alguno de esos Lo que Claro, pasa baúles. que no creo, lo que pasa que no creo que, excepto cuentos, podamos leer nada de eso, porque Suelen suelen ser sí, ser, ladrillos, pues, extensa, ¿no? claro, hay que vamos, ser, pero claro. Pero bueno, yo quería comentar también 2 o 3 cosas de Sí. la novela, que también lo hemos hablado con esto de tema del absurdo, este tipo de cosas. Hay situaciones realmente curiosas, ¿no? Incluso hay algunas historias que no sé hasta qué punto se quedan abiertas o no, porque por ejemplo la historia de este señor que está al final, este profesor que va a escribir la supuesta historia de Dresde, ¿no? Es como una historia que se queda abierta. Sí, sabemos que él le cuenta, pero no sabemos al final si el profesor va a escribir o va a dar una perspectiva distinta de la batalla de Dresden o no. Eso se queda medio abierto. Lo otro que se me quedó un poco medio abierto también fueron esos supuestos objetos que él tenía en la chaqueta. Yo pensé que aquello iba a cobrar un aire un poco más digamos, fantástico, cosas con el, tuviera relacionado con el otro mundo, y no. creo que era un diamante y qué más. Era un diamante que, bueno, el diamante sí que cobra importancia porque es el que él luego le regala a su mujer y todo para agua. Y lo otro era una herradura que era la parte de la dentadura, que, una herradura de plata, que era la parte que quedó de la dentadura sin dientes, digamos, ¿no? Como que se partiera y tuviera esa armadura. Yo creo que al fin era como una especie de su botín, digamos, ¿no? De la Claro, guerra, claro, ¿no? El único, era lo típico en la... el único. Y hablando de esto de botín, también es muy curioso, ¿no? Que te esté presentando tanto horror y tanta historia, y sin embargo a un tío por robarse una tetera o por recoger una tetera en medio de los escombros, lo acaban fusilando, ¿no? Y esto es, El absurdo. y, Y y hay además, un pasaje, hay un en pasaje también cualquier muy caso, si interesante. hay algún personaje en la novela que se salva, es ese señor, Ujú. El Eudora, ¿cómo se llama? No me el acuerdo el profesor nombre. Sí, el profesor Welty o no, no. Derby, no sé qué, cómo se llama, Sí, algo así. Sí, no me acuerdo. era definitivamente el personaje más, Sí, es bueno, el más el tío, rescatable. sí, Sin sí, un embargo, tío con bastante entereza, un tío bastante, Y, ¿no? eh, Y una persona con una ética y y con unos valores sí, y con un poco de una... humanidad también, sí, un Y poco de ese humanidad. precisamente es al que se a este. cargan por robarse una tetera. Yo creo que es intencional totalmente la... Sí, 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 sí. Sí, 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 porque la además es pata, algo que él menciona ya desde el principio, ¿no? Como sí, una anécdota con la que de alguna manera él describía lo que había sido esa guerra, ¿no? O bueno, O esos sea, días porque más que además todo, ¿no? incluso tiene visos de ser real, o sea, de haber sido algo que realmente Vonnegut, autor, presenció Sí, y... yo creo que eso sí que claro. pasó, En porque la película, por ejemplo, ellos, en la novela tú sabes casi desde el comienzo que Dresde va a ser bombardeada. En cambio, la película se aprovechan de eso y lo demoran como para mantenerte un poco de, bueno, hasta estos se lo van a cargar o no. Y ya luego tú sabes que sí. Está muy bien hecha la película, tío, a nivel claro, lo que escenografía te pone todo. al ser así, evidentemente, pues te cambia la intención del libro, ¿no? O la Claro, por intención eso te del digo. libro realmente, porque sin ese primer capítulo sería esa historia, pues, ¿no? Pero realmente tú entras a la historia de Billy sabiendo que es un artefacto que está creando Vonnegut porque no puede escribir, ¿no? La historia tal como él quisiera, de alguna manera, ¿no? Que es lo que él dice en el primer capítulo, ¿no? Sí, y hay un pasaje que me llamó mucho la atención porque es como una especie de remedio de humanidad también, que es cuando están ellos con la carreta esta y los caballos y lo llevan. Y hay un momento que hay 2 alemanes que le están diciendo, oye, mira cómo tienen esos caballos. Me recordó al pasaje aquel famoso de Nietzsche, de cuando estaban azotando a los caballos.
hay un momento que hay una persona, no recuerdo bien, en el pueblo, y están azotando los caballos y Nish sale corriendo y se abraza al caballo para que no lo sigan azotando. Después han hecho una película que es muy buena, por cierto, que se llama El caballo de Turín. Es una película de Béla Tarr que un poco trabaja este tema de ese rasgo de humanidad con un animal. Sin embargo, con el resto de cosas es como que los muertos los voy trasladando, ¿no? Y voy quemando y la guerra, ¿no? Como que, sin embargo, en ese punto, como intento despertarte este pequeño sentido de compasión, digamos, ¿no? Con estos pobres animales que ya no pueden ni con su alma. Y ese pasaje me recordó un poco a esto y también es curioso, ¿no? Porque es lo que te digo, siempre está en esta comparativa, ¿no? De lo que supuestamente deberíamos estar muy preocupados por el bombardeo de Dresde y por la cantidad de muertos y tal. Y no somos capaces de perdonar a un tío que se roba una tetera, ¿no? Y esto también le da fuerza a la historia, ¿no? A mí como dato, que yo no sabía eso, me llamó la atención el hecho de que murieran más personas en el bombardeo de Dresde que en Hiroshima. Sí, a Sí. ver, Eso no... el dato tiene truco, porque claro, sí, si tú te pones en el hecho en concreto, es verdad que en Hiroshima murieron tanto, pero el problema de Hiroshima no es los que murieron No, en ese ya. momento, es toda la consecuencia que vino después, ¿no? Que el caso de Dresde, no, ya se murieron y ya está. Pero, o igual como el caso este que también estuvo silenciado, que después hicieron una película de Katyn, que fueron los polacos que aniquilaron los rusos, y que eso no se supo y eran no sé cuántos, pero estamos hablando de miles y miles. Entonces, por eso te digo que en este aspecto es injustificable eso. No, claro, claro. Por muy malo que haya sido Hitler, es injustificable, pero te digo que ahí no se salva nadie. Y, y en la película está bien reflejado eso, ¿no? Porque eh, te ponen a ellos caminando por la ciudad antes de ser bombardeados, los niños y los juegos y tal, y la gente, jaja, y todo muy risa y muy lindo. Y claro, aquí lo que se va a venir, que es un poco lo que te quiere decir también, ¿no? Sí, hay una guerra y todo, pero no hay necesidad de matar a tantos civiles, tío, o a tanta gente, ¿no? A tanto horror. Entonces un poco eso.